Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente su profe Mabel Selvín y hoy estaremos trabajando con más gráficos estadísticos. Uno de los gráficos muy utilizados dentro de las estadísticas se llama gráfico de barras compuestas. Y para que podamos trabajar con el gráfico de barras compuestas, quiero analizar con ustedes un ejemplo que lo tengo aquí, dado la falta de espacio para que podamos representarlo en la pizarra. Dice el ejemplo: personas de 15 y más años enfermas de anorexia en el año 2001 según grupos de edad y sexo. Entonces, este gráfico de barras nos va a estar hablando acerca de la cantidad de personas que padecieron anorexia en el año 2001 de acuerdo a grupos de edad y su respectivo sexo, es decir, femenino y masculino. Entonces, como ustedes pueden fijarse aquí en la tablita, tenemos dos columnas que corresponden a nuestras frecuencias absolutas: el sexo femenino y el sexo masculino. Entonces, en ese caso, ya tendremos dos variables para representar en nuestro gráfico. De ahí el nombre de gráfico de barras compuestas. Tenemos dos variables a representarlo en el gráfico. ¿Cuáles son nuestras variables? Los grupos de edad y el sexo. Las frecuencias están clasificadas por sexo femenino o masculino. Entonces, para iniciar el proceso de representar gráficamente, aquí ya tenemos en primer lugar el título de nuestro gráfico, que es lo más importante. Recuerden que va dirigido a otra persona que va a leer el gráfico, entonces por ello el título debe estar expresado claramente para que se pueda interpretar de qué estará hablando este gráfico. Entonces tenemos aquí las personas de 15 y más años de edad enfermas de anorexia en el año 2001. Sobre el eje vertical, que sería el eje Y, van a ir las frecuencias. De acuerdo a nuestras frecuencias absolutas, debemos elegir una escala que sea la adecuada a nuestra situación. Como la máxima frecuencia absoluta aquí es 39, yo elegí una escala que va de 5 en 5, como ustedes pueden observar aquí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta 40. Y sobre el eje horizontal o el eje de las X vamos a colocar las edades o los años, vendrían a ser los grupos de edad. Entonces vamos a representar tal cual como hicimos con un gráfico de barras simples, con la diferencia de que aquí tenemos dos barras, uno para el sexo femenino y otro para el sexo masculino. Entonces, según el ejemplo que tenemos aquí, en el primer grupo de edad de 15 a 19 años para el sexo femenino tenemos una frecuencia de 34. Entonces trazamos nuestra primera barra y colocamos aquí su respectiva frecuencia absoluta, que es 34. Hay que dejar el espacio considerable del origen de nuestro plano cartesiano a la primera barra. Y para el sexo masculino tenemos una frecuencia absoluta de 9. Entonces, al lado de la barra que corresponde al de las mujeres, vamos a trazar el de los hombres. Va a ir pegadito y también arriba colocamos la respectiva frecuencia absoluta. Entonces, la diferencia con el gráfico de barras simples es que el gráfico de barras simples, para cada variable o para cada categoría de la variable, mejor dicho, tiene una sola barra. Sin embargo, para el gráfico de barras compuestas tenemos dos barras que van pegadas una al lado de la otra. Dejamos un pequeño espacio y luego representamos la siguiente categoría o intervalo. Para la siguiente categoría tenemos para las mujeres una frecuencia absoluta de 36. Trazamos nuestra barra y arriba vamos colocando su respectiva frecuencia absoluta. Recuerden que este ejemplo que yo estoy representando lo van a encontrar en el marco teórico que les voy a proporcionar. Y para los varones o para el sexo masculino tenemos una frecuencia de 24. Entonces, al lado de la barra que corresponde al de las mujeres va a ir el de los varones y esto es 24. En el siguiente grupo de edad tenemos 14 para las mujeres. Entonces, aquí yo estoy haciendo a ojímetro, así es que por ende no va a ser muy exacto. Dejamos un pequeño espacio y trazamos nuestra barra. Aquí va su frecuencia, que es de 14.
y el del sexo masculino le corresponde una frecuencia de 3. Entonces, al lado del 14, una pequeña barra que corresponde también al del sexo masculino. Después, para el sexo femenino, en la siguiente categoría tenemos 12 de frecuencia. Entonces, esto iría mucho más abajo. Dejamos un espacio, trazamos nuestra barra y aquí le corresponde una frecuencia de 12. Y para los varones, una frecuencia absoluta de 3. Entonces, pegado a la barra de 12 también va a ir el de los varones, que corresponde 3 de frecuencia absoluta. Y por último, la categoría de 60 y más años de edad, tenemos 39 de frecuencia para las mujeres. Dejamos un espacio siempre, trazamos nuestra barra y colocamos ahí su respectiva frecuencia absoluta. Y al de los varones le corresponde una frecuencia de 8. Entonces, aquí tenemos una frecuencia absoluta de 8 para los varones. Entonces aquí ya trazamos nuestro gráfico de barras compuestas. Aquí tenemos que pintar las barras correspondientes a las mujeres en un color y las barras correspondientes a los varones o al sexo masculino en otro color, para que lo podamos diferenciar. Por ejemplo, voy a trazar con rayas las barras que correspondan a las barras del sexo masculino, para hacer una pequeña diferenciación entre las categorías. Ustedes lo pueden pintar en dos colores diferentes para que sea más estético y más llamativo. Luego tenemos que colocar lo que se llama referencias en nuestros gráficos, que puede ir en un costado, que puede ir abajo o incluso un poquito más abajo del título. Entonces, para que sea más visible, yo lo voy a poner aquí arriba. Referencias. Voy a trazar aquí mis dos barras como iconos pequeños para que se puedan representar las categorías de mis variables. Entonces, las barras están en blanco y no están pintadas en colores, representa al sexo femenino, y las que están con rayas representa, al sexo masculino. Entonces aquí estamos diferenciando las dos categorías de una de las variables, para que nosotros podamos diferenciar entonces de qué me está hablando el gráfico y cuáles son las variables que están representadas en él. También es importante la interpretación de este gráfico. Nosotros debemos comprender a un golpe de vista cuál es la información que me está tratando de otorgar este gráfico. Como ustedes pueden observar aquí, analizando lo que nos demuestra el gráfico, es que esta enfermedad, que es la anorexia, ataca con más frecuencia o con mayor frecuencia al sexo femenino, y entre edades de 15 a 19, de 20 a 39 y a la edad de 60 y más años de edad con mayor porcentaje. Entonces es importante también comprender la interpretación que nos está proporcionando el gráfico, que nos está contando este gráfico, con la facilidad de hacerlo a un primer golpe de vista. Entonces vuelvo a mencionar la interpretación. Sencillamente podemos decir acá que la anorexia en el año 2001 atacaba con más frecuencia o en mayor porcentaje al sexo femenino, particularmente en la edad de 60 y más años. Así también en categorías con frecuencias bastante altas también, de 15 a 19 y 20 a 39 años de edad. Espero que esta información les sea útil y que puedan trabajar sin inconvenientes con las actividades.